buenos días. Muchas gracias nuevamente, como cada sábado, por abrirnos y permitirnos entrar a sus hogares. Este programa de Tecate, Relatos y Memorias. Agradecemos a California Medios y a Rubén Amavisca también el espacio, y bueno, que Rubén está apoyando en controles. Don Emilio, profe, muy buenos días. Pues estamos en plena feria, o ya se terminó. Estamos en el 13. Todavía está, ¿no? Por ahí los invitamos a que vayan, asistan y chequen ahí la entrada, que es colaboración del taller. Ojalá les esté gustando y también esperamos sus comentarios, ¿no? Así es, ojalá y sea de su agrado, de veras. Vale la pena precisamente por esas tres épocas interesantísimas de cómo se ha venido construyendo Tecate, ¿no? Las primeras civilizaciones, la segunda pues es la de los pioneros, que viene siendo desde el inicio de los ranchos, y la tercera, ¿verdad?, es esa época tan interesante que es la que nos corresponde a nosotros, que es la que estamos viviendo, qué es lo que vamos a dejar, qué testimonio, qué herencia le vamos a dejar a todos esos jovencitos, ¿no? Todos esos niños que les gusta la historia, y ojalá de veras, como un día les comenté, si algún día ocupan conocer algo al respecto, con mucho gusto el taller de historia está en la mayor disposición de colaborar en ese sentido, dado que todo ese material y lo que aquí compartimos tiene un respaldo documental, ¿verdad? Un respaldo que nos permite hacer esos comentarios en entrevistas, lo que nos platican y lo que consultamos en base en archivos, en bibliografías, así es de que tengan toda la seguridad de que lo que se comenta está muy cercano a una verdad histórica. Eso es precisamente con la finalidad de no distorsionar nuestra historia, por más muy bonito que sea un dato. Creo que el público, nuestro Tecate, tiene derecho a ser respetado. Así es. Y antes de pasarle al profe la voz, de cederle la voz al profe con sus efemérides, solamente recordarles que ya este jueves 17, en esta semana, ya el próximo jueves 17 de agosto, tendremos dos pláticas, conferencias con Manuel Rojas. Una es a las 5 de la tarde sobre los apaches, y la otra a las 7 de la tarde con el tema de Joaquín Murrieta. Son las dos pláticas, conferencias el mismo día. 5 de la tarde apaches y 7 de la tarde Joaquín Murrieta. Es entrada libre, gratuito, la entrada es gratuita, y el lugar es en la sala audiovisual Miguel Mates de El Carem, ahí atrás de Casa de la Cultura. Para que por favor se den una vuelta, acompáñenos. Domina muy bien el tema, son temas interesantes y que sabemos que les van a gustar, ¿no? Miren, quiero hacer una aportación de lo que está diciendo nuestro amigo Héctor. Miren, ya una vez tuvimos la oportunidad de tener a Manuel Rojas en Tecate. Quiero decirles que la sala en aquel entonces se abarrotó, la gente no había lugar para más. Sillas extras, entonces estaba sillas gente extras, parada. La verdad fue todo un éxito, además que es un personaje pues con un currículum de edad muy amplio, muy vasto, y vaya que tiene aceptación no solamente en la República Mexicana, sino que ha visitado otros países, ha ganado varios premios, y la verdad tiene una manera tan sencilla tanto de escribir, ¿verdad?, que solamente hace falta, lo único que nos hace falta es nada más saber leer. Escribe de una manera muy sencilla, y aparte comparte sus experiencias y lo que él expone de una manera tan amena que de veras no nos vamos a dormir. Así es. Otra cosa muy interesante también es que viene presentando la segunda edición de su libro Los Apaches. Salió la primera hace algunos años, y precisamente por el éxito que tuvo que hacer esta segunda edición. Lleva un camino encaminado esta obra, me imagino le está siguiendo los pasos, como lo que
sucedió con el libro de Joaquín Murrieta. A Joaquín Murrieta le dedicó 7 ediciones y se agotaron. Así va precisamente ahorita el libro de los Apaches, lleva el mismo camino. Llévense sus dolaritos en moneda nacional, porque vale la pena. Va a presentar su libro, pero va a dar la conferencia. Claro. Así es. La conferencia de antemano ya vale la pena el estar ahí, escucharla. Aquel que tenga pues unos ahorritos importantes guardados y quiera comprar el libro, desde lo que pueda hacer, y bueno, ahí estará más amplia la información, ahí lo tendrá de referencia cada vez que quiera leerlo, cada vez que quiera sacar un dato, y que es bueno que también el que lo pueda adquirir, que lo compre, ¿no? Pero el que no lleve el dinero suficiente para adquirirlo, les garantizo que la conferencia vale mucho la pena, entonces estar ahí. Sí, como para dar por terminada esta introducción de este personaje, quiero decirles que él va a platicar algo de Tecate. La estancia en un momento dado que tuvo Joaquín Murrieta en Tecate vale la pena, ojalá nos hagan el favor de acompañarnos, no se van a arrepentir. Es todo. Fíjese que es muy importante que el público asista por lo siguiente. Yo he encontrado por ahí en internet que los chilenos se apropian de un tal también Joaquín Murrieta. Incluso Pablo Neruda compuso una oda a este personaje. Entonces, para que la gente no se vaya con la finta pues de que no fue el de acá de nosotros, sino que fue un chileno. Y no es cierto. Él todo lo que dice, lo dice fundamentado con documentos. Así es. Bueno, pues disculpe ahora que platica el profe de esto, quiero decirles lo siguiente. Tuve la oportunidad de hacer un recorrido por Sonora precisamente, y estando en Arizpe, Sonora, es donde precisamente tuve la oportunidad de platicar con la cronista de Arizpe, Carmelita Pellat, precisamente. Me di cuenta precisamente de la estancia de Joaquín Murrieta precisamente en esa región, contándome a la vez precisamente algo de la familia de Carmelita Félix, que era la esposa de Joaquín Murrieta, y precisamente cuál era el por qué se oponía la familia Murrieta Orozco el casarse con Joaquín Murrieta. Vale la pena, de veras. Todo eso me imagino que va a haber algo que nos va a comentar Manuel. Seguramente. Bueno, pero pues nos quedan 5 minutos, adelante con sus efemérides. Aquí hay una súper interesante. Miren, dice que el 10 de agosto de 1914 empezó a funcionar la aduana fronteriza de sexta clase en la colonia de Tecate. Por decreto... ¿En qué año? El 10 de agosto de 1914. Está bien. Por decreto del 9 de julio del mismo año, publicado en el número 9 del Diario Oficial del mismo mes, en el que se especificaron tanto la planta del personal de empleados y los sueldos respectivos. ¿Pero era con personal de Tijuana o personal de aquí? Pues nomás dice eso. No se abre No se abre. Nomás dice eso. Sí, fíjate que es muy importante las referencias de cuando es el puerto de entrada. Es interesantísimo porque quien promueve esas aduanas, hay que recordar que en 1911 llega este señor Carlos Restein, ¿no? En ese entonces sí es el promotor precisamente de esos puertos, y efectivamente pues vale la pena ese efeméride, ¿no? Porque aquí... Fíjese que ahora que estoy leyendo el libro de Marco Antonio Samaniego, dice que Carlos Berestein vino a Baja California, pero en calidad de espía, porque él vivía en Sonora. Entonces, que lo mandaron para que viera cómo estaba la situación aquí. Pero como, pues si llegó en plena refriega, sí, de los... Llegó por el mes de noviembre, diciembre del 11. O sea que ya había terminado. Pero venía precisamente, dice, a cuidar la colonia de Tecate. Se dieron cuenta
del desorden que había. Entonces él como militar nos manda, claro que lo que asiente en este caso Marco Antonio, pues sí, vino a vigilar a ver cómo estaba el comportamiento en estos lugares, ¿no? Sí, tenía junto con su familia, algunos negocios en Sonora, sí, que después llegan acá y ponen justamente también sus negocios. También negocios. Pero bueno, síganlo porque le quedan 2 minutos. ¡Ay, caramba! Bien. Doña Alcántar Downey Ortega, registrada el 11 de agosto de 1905 en Ensenada, Baja California. Nació el 21 de julio de 1905 en Tecate, Baja California. Hija de Dolores Ortega, mexicana, de 33 años de edad, y de Manuel Downey, mexicano, de 36 años de edad, originario de Sonora. Abuelos paternos, Antonio Downey y Ángela Valencia. Abuelos maternos, Pablo Ortega y Dolores Valdés. Muy buena efeméride. Sí, para esa efeméride tan interesante, profe. Ella nació en la casa precisamente marcada con el número 81 de la calle Carranza. Esa casa de adobe que está frente a cervecería. Ah, sí. Esa casa tiene mucha historia, de veras. Fíjate, precisamente. Está dentro del catálogo de Lina también. Sí, esa sí está muy interesante y esa sí debe de respetarse y pues documentarla un poquito más, ¿verdad? Todo lo que ha sido esa casa. Adelante, profesor. No, yo creo con eso. Muy bien. Bueno, muy bien, pues aprovechamos para mandar a nuestra primera cápsula del programa y regresamos para continuar con el tema que dejamos pendiente la semana pasada, que son los bienes inmuebles de aquí de Tecate, o que pueden ser o son susceptibles de ser nombrados patrimonio histórico cultural de Tecate. Y si nos queda tiempo para ver algunos otros también bienes culturales que tenemos, ¿no? Pues yo creo que no. Bien, pues nuevamente estamos aquí con ustedes. Hoy viene una sección muy interesante refiriéndonos a los apaches, Manuel. Bien, bueno, vamos a hablar de este trabajo de investigación. En lo particular, creo yo que ha sido el más laborioso, el más arduo, incluso para mi gusto, vuelvo a repetir, aunque tengo lectores que me contradicen y están en su derecho. Tengo mucha pasión por el trabajo de investigación de campo y creo que tuve más cuidado, más rigor científico en el trabajo de apaches, un poquito más todavía en el previo que hice de Joaquín Murrieta, aunque me conocen más en algunos países, por ejemplo en Chile, en Argentina, en España, y cuando menos en el suroeste de Estados Unidos me conocen más por Joaquín Murrieta. Pero yo le tengo una especial devoción al trabajo que hice sobre apaches, porque del asombro pasé al estupor cuando me di cuenta, una vez que fui profundizando en el arqueo documental de archivos públicos y privados sobre apaches, sobre todo en Sonora y en Chihuahua, me di cuenta que, para que los televidentes se den una idea, la historia de los yaqui en Sonora, que pues es una historia de sacrificio, de martirio, pues fíjense bien la figura que voy a usar, pues es el cuento de Blancanieves con respecto a lo que fue el trato del hombre blanco, primero los españoles, luego los mexicanos y posteriormente los anglosajones con los apaches. Creo que con la etnia apache los hombres blancos se ensañaron, particularmente por razones de usos y costumbres. Creo que fue un choque de la cultura europea y la cultura nativa de los apaches,
básicamente por dos cosas. Una, que los apaches eran monoteístas, es decir, nada más creían en un solo Dios. Usen, el capitán del cielo, también conocido en el dialecto atapascano como Yastaritané, y el otro en que eran polígamos. Entonces, cuando llegan los españoles a lo que originalmente ellos colonizaron, entre comillas, o conquistaron, dándole el nombre de la Nueva España, pues los evangelizadores llegaron con la idea de convertirlos precisamente a la fe católica, y pues encontraron para su sorpresa que dentro de los usos y costumbres de los apaches era válido que el varón pudiera tener todas las mujeres con su respectiva prole, siempre y cuando fuera capaz de darles manutención, por un lado. Entonces el evangelizador, fuera jesuita o fuera dominico franciscano, bueno, en el caso de los apaches nada más se toparon ellos con los jesuitas y con los franciscanos, porque los dominicos no anduvieron mucho por la región de los apaches, pero pues encontraron que el apache no quiso cambiar sus usos y costumbres. Llegó el evangelizador católico y pues les hablaba de la Virgen María, les hablaba de San José, les hablaba de la Virgen de Guadalupe, les hablaba de San Martín de Porres, de San Miguel Arcángel, y el apache no usó, o mejor dicho, no aceptó precisamente la imposición de este tipo de credos. Entonces, ante la intolerancia de esta etnia de no acceder a esos impuestos teológicos que consideraban pecaminoso tanto el tener varias esposas o el no aceptar más que una deidad, pues los empezaron a estigmatizar en todos los escritos que existen de los evangelizadores, empezando con el padre Eusebio Quino. Pues nos damos cuenta que cuando se refieren a los apaches les llaman enemigos, y lo entrecomillo porque les llaman enemigos porque recordemos que antaño una usanza española para referirse al demonio era decirle el enemigo malo. Entonces, cuando se les estigmatiza como enemigos, se está hablando de que son hijos del diablo. ¿A título de qué? Me pregunto yo. A título de no aceptar una religión que les era ajena a sus usos y costumbres. Yo pienso que allí hubo un error muy grave de la óptica en la conquista española. Si se les hubiera tolerado en ese sentido, yo pienso que los hubiéramos conservado como unos aliados formidables frente a los apetitos expansionistas de los Estados Unidos. Creo que fue un error gravísimo porque permitimos, al rechazar a los apaches como socios, al rechazar vincularlos a la mexicanidad, que de hecho mexicanos eran por nacimiento, incurrimos en el error de propiciar su acercamiento precisamente con los invasores anglosajones. Incluir en el mapa etnográfico de los Estados Unidos a los apaches como nativos americanos. A mí me molesta que utilicen eso de nativos americanos para referirse a los nativos de Estados Unidos. Quiero recordarles a la gente que los apaches, si se ponen a estudiar en serio, los apaches integraron 8 grandes tribus. Los lipanes, que estaban en el centro de Texas, los mezcaleros en el suroeste de Texas y noreste de Chihuahua,
los mimbreños en el noroeste de Chihuahua y suroeste de lo que actualmente es el territorio Nuevo México, que también era de México antes de la pseudoguerra, que en realidad fue una invasión de México con Estados Unidos de 1846 a 1848. Luego los navajos, que estaban en el centro norte de Nuevo México, los jicarillas, también en Nuevo México, muy cerca de los navajos, también apaches, los coyoteros, en lo que son las riberas norte y sur del río Gila, pero ya casi colindando con el territorio Nuevo México, que también era parte del territorio original de nuestro país antes de la invasión estadounidense. Además de los coyoteros, la tribu más aguerrida, más brava, que era casualmente los chiricahuas, cuyos asentamientos estaban desde lo que actualmente es el municipio de Zaguaripa, Sonora, hasta lo que es el condado de Cochise, en Arizona, que es limítrofe al municipio de Agua Prieta. Es decir, en la porción territorial de los chiricahuas, solamente un pequeño espacio, que es lo que es el actual condado de Cochise, era parte del territorio chiricahua. Los chiricahuas estaban desde Zaguaripa. Entonces, hay una aberración historiográfica, hay un absurdo ahí que no se atreven a corregir los etnólogos, antropólogos e historiadores, sobre todo en México, en la parte mexicana de Sonora y de Chihuahua, que no se atreven a contradecir la historia oficial. En la historia oficial los borraron, vuelvo a repetir, por el prejuicio religioso. Nosotros, y cuando hablo de los que hacemos trabajo de investigación de campo, descubrimos, por ejemplo, omisiones aberrantes en la historia oficial cuando se refieren, por decir algo, a la labor de los misioneros. Me parece aberrante que desde el punto de vista científico, que atendiendo el prejuicio religioso de considerar a los apaches como hijos del enemigo malo, ¿sí? o de verlos como pecadores por el hecho de que tenían múltiples esposas, se les haya borrado del mapa etnográfico oficial de Sonora y Chihuahua, donde en justicia pertenecen y donde no se les ha incluido. Precisamente mi trabajo de investigación sobre los apaches se enfoca sobre ese objetivo. Yo pienso que en justicia, y hago un exhorto desde aquí a todos los historiadores de Sonora y de Chihuahua, creo que debe hacerse un frente común para insertar a los apaches en el mapa etnográfico de Sonora y de Chihuahua. En Chihuahua, nada más para que se den una idea, y eso que se han robado los gringos, voy a usar este término coloquial, en muchos archivos parroquiales sobre todo. En Chihuahua, los archivos presidiales de Chihuahua, que afortunadamente no se los alcanzaron a robar, hay más de 15,000 documentos sobre apaches en Janos, Chihuahua, frente a la presidencia municipal, en un galerón ahí cayéndose que se llama Centro Cultural de Janos. Hay más de 15,000 documentos sobre apaches, pero única y exclusivamente respecto a los presidios que hubo en Chihuahua. Pero curiosamente, la joya de la corona, que serían los archivos parroquiales de Janos, Chihuahua, donde presuntamente bautizaron, por ejemplo, a uno de los caudillos más famosos de los apaches, de los chiricahuas, en el siglo XIX, me refiero a Cochise, cuyo nombre cristiano era José. Cochise tuvo un hermano que se llamó Juan. Cochise hablaba español, además de su dialecto. Sabía sumar, sabía restar. Hay muchos aspectos que no han hurgado. Jerónimo hablaba español, Mangas Coloradas hablaba español. Vayan a ver la exposición de Joaquín Murrieta
en Tecate en fecha que los organizadores les van a hacer saber por este mismo medio, y también la de Apaches, que posiblemente sea el mismo día, no sé, eso lo van a determinar nuestros organizadores. Yo por lo pronto soy Manuel Rojas y ahí los veré y atenderé personalmente en Tecate. Muchas gracias. Muy bien, pues regresamos para continuar con la segunda parte del programa. Ahora sí entramos en materia. La semana pasada nos quedamos pendientes con algunos de los inmuebles que tiene don Emilio, que dijimos que no son tan icónicos, no porque no estén presentes, sino porque quizá no están en el centro, muy en el centro, porque no todos los ubicamos no todos los detectamos por su ubicación, no están muy atrás en el predio, etcétera, ¿no? Pero que vale la pena irlos reconociendo, y que bueno, aquí don Emilio nos irá dando y iremos comentando algo sobre ellos. Yo creo que respecto a esta ruta, ¿verdad?, de la que ya platicamos semanas atrás, nos damos cuenta que hay algunos inmuebles que bien vale la pena recordarlos y ver si están dentro de la posibilidad, ¿verdad?, de una declaratoria patrimonial. Yo como parte de este trabajo quiero decirle que el inmueble utilizado como escuela a inicios del siglo XX, allá por 1910, debo decirlo de esa manera, porque con tristeza vi ya el espacio, ya no hay esa construcción de madera que sirvió como escuela para los niños, hijos de los colonos, precisamente que llegaron aquí en el siglo XIX. Ahí quiero decirles que la familia Bowle, ¿verdad?, estadísticas, calificaciones, algunos documentos nos permiten nos sirven como referencia y como respaldo que esta casa tuvo ese uso. Fue una casa que con los años estuvo habitada por un gran personaje también de nuestra historia, el señor Manuel Ceseña Romero. ¿Quién no conoció a don Manuel Ceseña Romero? Pues en honor está el estadio Manuel Ceseña precisamente. Pues esa casa le perteneció a esta familia donde se impartían clases. De hecho, pues ya no está, pero como punto importante, ¿por qué no? Para recordarle al pueblo, a los niños, la importancia que tuvo el sitio. Claro. El sitio, muy bien, valdría la pena, pues, ¿por qué no algún día ponerle una plaquita y con documentos de manera tal que respalde el porqué? Bien, esa sería una. Luego otra tenemos en la misma ruta, la que está en la esquina con Portes Gil y Avenida Revolución. Una casa que, según los arquitectos, yo no soy arquitecto, yo solo sé que veo una casa muy fuera de lo común, esas casas estilo californiano, ¿no? Esas, ahí de madera, color amarillo, ¿no? Amarillo, por cierto, hay un árbol que sigue viviendo aunque esté en el piso. No, y ahí de hecho tenemos una fotografía de cuando la están construyendo, ¿no? Muy antigua, y ahí están justamente levantándola, como está en desnivel, lo que tiene, le están poniendo unos pilotes para dejarla a nivel bien. Ahí está. Sí, está dentro de lo tenemos por ahí. Qué bueno, pues tanto que mejor es de la colección, apariciones de Viviana, no sé si es de la colección del Museo de la Ciudad. Sí, creo que de la colección del Museo de la Ciudad o de la colección de la UABC, pero la foto ahí está. No, pero como quiera que sea, hay de qué manera darla a conocer, ¿verdad? Y lo que significa para la historia de este inmueble. Claro. Bien, hay otra muy interesante que, ¿por qué para mí interesante? Quizás para muchos no, pero creo yo que bien vale la pena
traer a la memoria a don Carlitos Armenta. ¿Cuántas generaciones de este personaje, cuántos niños en escuelas les impartió clases? Fue un hombre muy dedicado a servir. Don Carlitos, recuerdo con su piano también en la iglesia, era un hombre que también en la iglesia colaboró muchos años. En la ciudad de Mexicali se viene a Tecate. Por ahí hay un trabajito que estoy haciendo al respecto, porque no quiero que esos personajes que le fueron útiles o dejaron algo al pueblo, bien vale la pena hacerles un espacio, un lugarcito para que la gente lo recuerde quiénes fueron esos personajes. Esta casa está precisamente por la calle Revolución, muy cercano ahí, o casi enfrente de un negocio que se dedica a refrescar en estos tiempos, ¿verdad? Así es, y bien vale la pena pues traer a la memoria este personaje de don Carlitos, porque también daba clases a particulares. Recuerdo que iban a su casa alumnos a enseñarse a tocar guitarra, no solamente el órgano de piano, sino que dominaban algunos otros instrumentos. Bien, estábamos en la casa de don Carlitos Armenta. Bien, pues de don Carlitos Armenta hay más que platicar, ¿verdad? Esta casa su arquitectura es muy peculiar también, nada más que en estos últimos años ya le hicieron una construcción al frente, y precisamente platicando con los nuevos propietarios me dijeron que iban a tratar de eliminar, porque de nada les servía esa nueva construcción que le hicieron enfrente, ¿no? Que nada más le quitaba vista, vaya, una casa tan interesante. Tiene unos salientes como en la parte del frente, como de una manera como si fueran grecas, algo así. Por ahí está esa casa. ¿No es la casa de donde vivió el profesor Roberto Armenta? No sé si esté por ahí cercano a la en contraesquina de la Padre Quino, así enseguidita. No, esas son construcciones nuevas. Correcto. Pues ahorita que menciona la Padre Quino, creo que también, una de las primeras escuelas, no las primeras, que hubo otras, pero digamos de las contemporáneas, es la Padre Quino, aunque yo aquí haría una acotación, que el edificio actual de la Padre Quino no es el original. No. Me ha tocado ver ahí algunas fotos donde se ve la Padre Quino, y bueno, es completamente distinto. Pero uno que es muy rescatable es el Jardín de Niños Estefanía Castañeda, que creo es de los 50, hay fotos de los 50 donde se está construyendo apenas. Así es. Y que bueno, creo que ese sí es uno de los primeros jardines de niños que hubo aquí en la comunidad, si no me atrevo a decir que el primero, pero que a la fecha permanece de ese tiempo, pues ese, ¿no? El Jardín de Niños. Sí, el Jardín de Niños de Estefanía Castañeda inicia precisamente lo que fue la Padre Quino allá que estaba precisamente en Carranza y Avenida Hidalgo. Sí, ahí inicia ese. Pues lo que pasa es que ahí lo que actualmente es el Cobach fue la madre, el origen de todas las escuelas, tanto el Jardín de Niños, la primaria, la secundaria y la preparatoria. Yo tengo entendido que antes de eso era cuartel militar. Sí, hay unas fotos, hay unas imágenes por ahí precisamente de ese periodo. Sabemos que la educación en Tecate tiene, un día platicamos de educación, ¿qué les parece? Porque hay mucho que hacer. Ojalá tengamos la oportunidad de platicar de educación en un siguiente programa. ¿Qué les parece? Porque vale la pena, vale la pena. Y podríamos hacer la comparación, los comparativos en imágenes de esos periodos, cómo eran los edificios y cómo lo son actualmente. Y algunos maestros, inclusive, podemos aportar algo al respecto, ¿verdad? Bien, entonces digo lo de don Carlitos, ¿verdad? Don Carlitos era originario del estado de Guanajuato, nació en Abasolo precisamente,
por ahí un material que muy poco, pero estoy tratando de rescatar un poquito de este personaje. ¿Sí? Bien, luego sigue una casa muy interesante, de 4 aguas, así como la que estaba en Portes Hill, ¿verdad?, que sirvió como escuela. Hay otra por ahí en la Avenida Revolución, que seguramente ustedes la han visto, a un lado por ahí de una negociación. Es una casa, esta casita es de adobe. Esa tuve la oportunidad yo de entrar varias veces a esa casa, pues yo vivía como a una cuadra y había algunos negocios que tratar con los antiguos, precisamente propietarios, ¿no? Esa casita fue de doña Mercedes Sandoval, viuda de Mendoza. Entonces esta casa es de adobe y vale la pena también porque está en pie, está muy completita la casa. Y lo interesante de todo esto es que pertenece a gente de descendientes de los primeros colonizadores, pero lo más interesante que yo veo aquí es que cuando la Padre Quino estaba, pues esa legendaria institución educativa, precisamente ahí en ese lugar, en esa casita, enfrente había amarres, postes de madera, pero para el amar de los caballos, ¿no? Mientras los niños de los ranchos eran atendidos en la escuela Padre Quino, ¿verdad?, o las escuelas de Tecate, vamos mirándolo haciéndolo un poquito más amplio. Si nada más había esa escuela, había otras, pero lo cierto es que los niños de los ranchos, ¿verdad?, venían a caballo y en ese lugarcito les permitían amarrar sus animalitos. Entonces algo interesante, se me hace de una manera muy romántica, muy bonita de esa época. Claro. Pero eso es una de las... y por su arquitectura, ¿verdad? Esa es una arquitectura muy sencilla, una casa muy pequeña, hecha de adobe y con sus 4 aguas, que según, ¿verdad? Pues una vez, yo no conozco de arquitectura, ¿verdad?, les comentaba, pero una vez vi un documental muy interesante que me llamó mucho la atención y hacían hacían mucha repetición de la arquitectura. Fue un documental precisamente de Portugal, de las construcciones de Portugal, y me atreví en alguna ocasión a escribir, a dar a conocer que las casas de 4 aguas eran estilo portugués, de arquitectura portuguesa. Tecate las tuvo y muchas, ¿eh? Si ustedes ven la fotografía esta fotografía que tenemos aquí también en el estudio, hay algunas casas de esa época. Aquí, por ejemplo, tenemos ahí, tal vez no se alcance a apreciar la casa que acaba de ser destruida, pero hay otras casas ahí. Simplemente la que sigue ahí también es una casa de 4 aguas, lo cual quiere decir que los inicios de Tecate, en sus construcciones, había mucha casa de ese estilo, y me atreví a ponerle en mis escritos casas con influencia arquitectónica de Portugal. Aquí se me ocurre otra pregunta, pero quizás sea muy descabellada porque no tengo referencia. Pues échatela, Héctor. Yo no sé en aquel tiempo, finales del siglo XIX, principios del XX, qué tanto nevaría aquí en Tecate. Porque yo tengo entendido que esas casas de 4 aguas, uno de los objetivos por lo que se construye de esa manera es para que la nieve resbale, ¿no? Entonces, pues digamos que ahora recientemente sabemos que neva, pues allá en la montaña, allá del Cóndor en adelante empieza a nevar. Se nos retiraron las nieves. Y aquí pues es raro que neve, y cuando neve no neva en esa cantidad como para preocuparse que el techo se vaya a caer, ¿no? Más bien yo creo podría ser podría ser aceptable lo que comentas, Héctor, pero quiero decirles que después de algún tiempo retomamos esta sección de travesías, en esta ocasión un poco diferente, porque lo que haremos es
darles a conocer. Esta es una actividad que se ha hecho ya tradicional en Ensenada, que se conoce como Nativa. En esta ocasión en su edición 2017, que fue el fin de semana pasado. En lo que consiste este evento es un festival donde se reúnen los diferentes grupos de la región, que son los Kumiai, los Paipai, Quiliguas y Cucapá. Y ahí nos muestran lo que es su cultura, sus tradiciones, sus danzas, sus artesanías, su alimento. Y ahora en esta ocasión lo enriquecieron trayendo invitados de aquí de nuestro país vecino, Estados Unidos, de California y las zonas aledañas, pero también hicieron un concurso de canto para ya personas adultas que se dedican al canto tradicional, y en otra parte para niños o para personas que están como amateurs, que están empezando a este canto. En esta ocasión a quien tiene usted en pantalla es a un invitado que venía de aquí de Estados Unidos, que estaba cantando algunas de estas canciones. Lo que es el Instituto de Culturas Nativas de Baja California es una asociación civil que son los organizadores de este evento, y que ya tienen tiempo que ha ido creciendo y que cada vez se ha ido fortaleciendo este evento. Y en esta ocasión apoyado también una actividad que es un concurso de artesanías, que pueden ver ahora en pantalla, que son cestos, que son pecheras, que son platos, que se hacen de junco, sauco, palmera y bueno, otras cosas, materias primas que ellos utilizan. En este caso pueden ver las pecheras también que están ahí, o la piedra tallada. Entonces todo esto son artesanías que ellos tienen, algunas, como ustedes pueden ver, para concurso muy elaboradas, pero todas están ahí ustedes disponibles para que las vean. Los que las quieran adquirir las pueden adquirir. Y más adelante les mostraremos quizá un intercambio nada más de palabras. Una de las personas que se les reconoció su trabajo en el 2010 y en el 2013 por parte del gobierno federal en una convocatoria, en un concurso nacional que se hace, y que se le dio un reconocimiento a las artesanías de Baja California por su belleza, y unas de las piezas premiadas fueron las de ella, que ahí nos lo mostraré un poquito más adelante. Le estaba comentando que una era réplica del premio que había ganado. Esta pieza es réplica del que ganó en el 2010. Él es una réplica. Nadie tiene otra pieza más que en el concurso. Se quedó en el museo creo que de Banamex. Entonces no hay otra pieza igual más que esa. Y no es igual, siquiera es parecida. No es. ¿Y usted la hizo? Sí. ¿Su nombre cuál es, señora? María de los Ángeles Carrillo. María de los Ángeles Carrillo Silva. Artesana Kumiai de San José de la Zorra. Pues muchas felicidades, la verdad que está muy bonito su trabajo. Muy, muy bonito. Y nos mencionaba de otra, bueno, no tiene aquí réplica, pero de otra en el 2013, que también ganó. Ganó el primer lugar de todos los premios.
pues muchas felicidades, la verdad es que está muy bonito su trabajo. ¿A quién atrapó la nombre araña? A mí me regalaron uno, pero ni con ese me... Bueno, muy bien, pues regresamos ya con esta última parte del programa y adelante, Emilio, ¿en qué nos quedamos ya para...? Pues habíamos quedado con la casa de Doña Meche, ¿verdad? Doña Meche Sandoval, viuda de Mendoza. Bueno, pues tenemos una muy importante que es así, de veras, no debemos de olvidar lo que ha significado, lo que significa para la historia de Tecate, en la casa que está... que hace esquina con Revolución y Calle Cárdenas. Ese edificio que está precisamente con una fachada muy bonita la fachada, con puerta haciendo como esquina, ¿no? Muy bonito ese pequeño edificio. Viniendo también precisamente saliendo de Estados Unidos, ¿no? Llegas a la Revolución y pasando una esquina que tengo entendido es una agencia de viajes, no sé cuál es, donde estuvo precisamente en la oficina de correos, que es otra de las casas que no deben de olvidarse, hasta ahorita ustedes estoy recordando, y que después fue el restaurante Venecia del señor José Perreta. Entonces, enfrente, en otra esquina, está ese edificio que en 1953, cuando se inaugura o cuando se establece o se funda el puesto de socorro de la Cruz Roja, precisamente es el edificio que primeramente da cobijo y a las necesidades de salud en este pueblo. ¿Sí? Y ese es el primer edificio, según documentos que me permiten decir, ser consultados. Inclusive la primera ambulancia era como una especie de limusina de aquellos años, muy larga y con varias puertas. Esa era la ambulancia de la Cruz Roja. Está interesantísimo, muy interesantísimo, y quiero también traer a la memoria por qué fue fundada, ¿no? Por quiénes fue fundada y quién fue su primer presidente y quién fue el primer doctor que dio ese ¿Ah, sí? Sí, cómo no, el doctor González de Anda, muy conocido aquí en Tecate, que precisamente vivía este personaje, me tocó conocerlo, donde hoy tiene, pues ahí no hay ningún problema al respecto, donde hoy tiene el consultorio el doctor Abel Pérez, el señor Pérez. ¿Cómo saca por la Hidalgo? Por el Hidalgo, ahí era el consultorio del señor González. Fíjate, Villo, que hace lamentablemente perdí o se descompuso, no sé, el celular ese, pero llegó un correo de una persona que era hijo del doctor González de Anda, ¿sí?, que vive en Mexicali. Entonces él mandó un correo solicitando, o sea, nada más dando a conocer que era hijo del doctor, sí, que si había personas que lo recordaran. No, le llovió comentarios, ¿cómo que no? Si él me trajo al mundo, que me curó esto, un personajazo por lo que veo. Mucha gente. Miren, hay mucho que platicar de los personajes de Tecate, hay muchos, bastantes. Él fue uno de ellos, que está bueno, ahorita se me olvidó el otro personaje, pero que también han dado de veras sobre
visto huellas. Pero estamos hablando de este edificio, ¿verdad? Los últimos minutitos que nos quedan, porque ya son pocos, en realidad me gustaría hacer un poco al abogado del diablo. Muy bien, caray, no, sí, porque nosotros estamos apasionados y que el edificio y que no sé qué, pero en realidad, yo diría, bueno, ¿por qué debemos de conservar, por ejemplo, la casa de las señoras Andes? O sea, pues en realidad es una casa que ocupa mucho mantenimiento, que va a salir muy caro tenerla siempre en óptimas condiciones, y que además el precio está muy tentador, debe costar una buena cantidad de dinero, ¿no? Entonces, pues, si yo tengo dinero la tumbo y ahí podría construir una bonita casa o unos buenos departamentitos que me redituarían más que tener la casa ahí nada más ocupando un espacio, porque tarde o temprano se tiene que mantener, se va a caer sola a final de cuentas. Entonces, ¿por qué debo mantenerla? ¿O por qué debo mantener este edificio que usted menciona, de donde estuvo la primera Cruz Roja o la primera pues sí, este doctor? Sí. Donde digo, pues igual, ¿por qué mantenerlo? Si tumbamos la esquina, seguramente podemos hacer un edificio más bonito, de varios pisos, que me va a redituar más dinero, y que seguramente a la entrada de Estados Unidos se va a ver mucho mejor que ese edificio ahí chaparrito y pues ya medio antiguito, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos que conservar edificios viejos? Y digo, usted es el abogado del diablo. ¿Por qué tenemos que conservar edificios viejos? Y otra cosa, a lo mejor a nosotros nos dice algo, pero al resto de la población de Tecate, que ha llegado en los 80s, 90s y en el 2000, que vienen de Sinaloa, de Sonora, de todas partes, Michoacán, que ni idea de qué fueron y para qué se construyeron, pues ellos ni les va ni les viene. Y que no sé, pero si echáramos un recuento, pues quizás sea mucho más la población que viene de fuera que los que estamos viviendo, que somos nativos. Y entonces, pues a ellos no les dice nada. ¿Por qué debemos de conservar algo que a la mayoría de la población no le dice nada, no le significa nada, y que además con el paso del tiempo, si lo conservamos, más implica un gasto que una inversión o que una ganancia, ¿no? Bueno, esa es muy buena tu opinión. Mi opinión es pregunta. Bueno, pues vamos a tomarla como pregunta. Yo creo que como seres humanos, ¿verdad? Tenemos muchas puntos de vista. Nosotros nos hemos dedicado precisamente a rescatar y dar a conocer la historia, y tenemos, bueno, al menos en mi caso, yo siento como un deber moral, no sé, es algo que interiormente me nació. A mí, ¿qué me importaría, como tú dices, el edificio ese? Si lo tumba, que lo tumba, no es mío, ningún beneficio me va a traer, pero no hay que perder de vista lo siguiente, que en esto de la historia hay precisamente instituciones que preparan a historiadores. Unos son maestros, otros hacen otras cosas, en fin, en bastantes actividades precisamente por ese tipo de preparación Entonces me dice que es para darle chamba a los historiadores, hay que mantenernos para darle chamba a los historiadores. Yo lo veo de esta manera, ¿no? Yo sí siento eso, ¿verdad? Yo siento como que algo me llama cuando a mí en lo personal me invitan a compartir algo, si yo no hubiera tenido esa atención de rescatar eso, la historia de X edificio o cierto sitio, pues dirá, caray, pues ¿por qué no lo hice? No se puede rescatar la historia sin el edificio. Sí, el sitio, sí, precisamente, pues sí se puede hacer, y que sí no nos va a traer, no nos va a traer ningún beneficio, pero yo veo que sí es necesario hacerlo, precisamente para como bien lo dices tú muchas veces, para preservar la historia.
y precisamente lo que estamos haciendo, preservar la historia. ¿Cómo vamos a preservar la historia? Pues precisamente documentándonos y ver qué es lo que hubo ahí y para qué sirvió. En ese sentido, pues yo lo veo de esa manera, ¿verdad? Profe, ¿y usted qué dice? Mire, hace poco, hace algunos meses, platiqué con una persona, que ahorita no me acuerdo quién es, pero que me dice que él estuvo en Nueva York. Y dice, profe, me llamó la atención, dice, cuando iba caminando por una calle muy transitada, yo creo que en el mero centro de Nueva York, dice, iba caminando y al llegar a la esquina, ve una placa en el piso. Y decía, aquí se encontraba la esquina del fuerte X. O sea que ya el fuerte pues lo tumbaron. Claro. Pero sí había que dejar algo que indique que allí estuvo. Sí, entonces ahí estaba la placa. Simplemente, yo por esa placa supe que ahí estuvo el simplemente ahorita vamos a un minuto, dirían. Para aterrizar esto. Una ocasión, hace varios años, que hubo pues hay unas ciertas conflictos, si tú quieres, de palabras, si tú quieres, cuando precisamente de los basureros, oye, que el basurero aquel, y ¿cómo es? Bueno, hablaban de basureros. A mí, un periodista, y no solamente él, varias personas, oye, ¿qué? ¿No sabes algo de los basureros? Digo, mira, yo conocí este basurero y este otro, y me di a conocer varios basureros. ¿Por qué? Porque es la historia de los basureros. Es una necesidad que un pueblo tiene donde depositar lo que se va generando de vivir en un pueblo o en un espacio. Hay una necesidad. Oye, pues ahora vamos a echar en la basura para allá. Pero hoy encuentro algo más de basura. Caray, esto me maravilló. Para mí es algo nuevo. Cuando cervecería en 1949, 48-49, ¿saben ustedes dónde depositaba la basura que salía de cervecería? Pues ahí les va. Y con el desperdicio de cervecería que se le generaba cervecería, todo se fue a borrar la laguna que estaba a un lado de la iglesia. Allí se hizo el depósito y de esa manera se rellenó. Con esto cerramos. Y Nos vemos la próxima semana. Yo quedé concluso aquí por el tiempo, desafortunadamente. Nos vemos la próxima semana y continuamos ya sea con este o con otro tema. Muchas gracias y que tengan un fin de semana.